Hermanos, a cada uno de ustedes que están aquí y aquellos también que nos están mirando, que no están aquí, les deseamos que el Señor Jesucristo esté con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios y el capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 1 al 5. Vamos a estar en esos 5 versículos. Y dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Padre amado, aquí estamos de nuevo, cada uno de tus hijos, Señor, esperando de ti, Señor. Tú eres, Señor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro consuelo, nuestro protector, nuestro guía, Señor. Tú eres el todo de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos gracias por conocerte, Señor, porque una vez, Señor, tú nos buscaste y nos encontraste y nos diste la fe para creer en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por esa vida eterna que nos diste, por esa paz que podemos experimentar en nuestros corazones, no importa lo que pase allá afuera. Nosotros estamos seguros en ti y podemos experimentar el gozo, no importa las tormentas. Te rogamos pues, Señor, que sigas bendiciendo este lugar en esta esquina, que siempre tenga sus puertas abiertas y que podamos proclamar tu santa palabra. Y bendice a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, que los has traído tú. Obra en sus vidas, síguelos edificando, Señor, a través de tu palabra. Que crezcan, que maduren, que sean cristianos maduros, que puedan ayudar a otros también. Y especialmente a sus familiares, Señor, aquellas personas que no te conocen, que son familiares de cada uno de ellos, sus quizás padres o hermanos o hijos, que puedan compartir tu evangelio con cada uno de ellos y que puedan seguir firmes dando un buen testimonio de cómo tú has cambiado sus vidas, Padre. Te pedimos pues, Señor, que nos guíes a través de este estudio de tu palabra y que podamos, Señor, glorificarte, Señor, a través de este estudio. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a entender, a comprender las verdades de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo era un hombre bien estudiado, era un hombre que había sido fariseo, que religiosamente guardaba los mandatos de Dios. Era un hombre de un intelecto privilegiado. Era un hombre seguro de sí mismo. Pero cuando se convirtió a Cristo, todo cambió en él. Este hombre, seguro de sí mismo, ahora su confianza estaba en Dios, no en él mismo. Su suficiencia la obtenía de Dios, no de su propia sabiduría. Aprendió a vivir dándole lugar al Espíritu Santo de Dios que se manifestara a través de él. Ahora, en sus propias fuerzas, se sentía débil, se sentía temeroso. Por eso aprendió a depender de Dios. Toda su sabiduría humana la hizo a un lado. Se propuso no saber nada, sino solo el Evangelio de salvación que puede cambiar totalmente la vida de las personas. Así que Pablo nos enseña a cómo debemos presentar la palabra de Dios ante las personas que nos escuchan. Y esto no es nomás para predicadores, es para cada uno de ustedes, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de proclamar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto aplica a cada uno de ustedes también. Así que veamos primero
¿Cómo es que debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos de proclamar este precioso mensaje? Punto número 1, ¿cómo debemos de anunciar sin confiar en la elocuencia o sabiduría humana? Siempre que usted anuncie el Evangelio del Señor Jesucristo, hágalo sin confiar en que usted puede hablar muy bonito o que usted sabe mucho. No, mire lo que dice Pablo en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el Evangelio, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Aunque él era elocuente, él era un hombre sabio, pero dice, no fui delante de ustedes, no estuve delante de ustedes confiando en mi propia sabiduría. Pablo nos da una idea de cómo debe anunciarse la palabra de Dios. Nos recuerda que el mensaje que se predica es el mensaje de Dios. El mensaje que se predica es el mensaje de Dios, hermanos. No es el mensaje de nosotros. No es el mensaje del hombre. Cuando es el mensaje del hombre, este siempre va a estar hablando de él mismo. Va a estar hablando de sus logros. Va a estar hablando de su familia, de muchas cosas, menos de la palabra de Dios. Recordemos siempre, la gente necesita escuchar, hermanos, el mensaje de Dios, no el mensaje de nosotros. Porque solo Dios puede transformar sus vidas, nosotros no. Por más bonito que les expliquemos y les digamos, nosotros no podemos cambiar la vida de ninguna persona. Solo Dios, a través de su palabra, a través de su mensaje. Dice Romanos 1:16. Si tiene una Biblia por ahí, espero que sí la tenga. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, a los judíos y a los gentiles, a los judíos y a nosotros. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para cambiar vidas. Por eso es que debemos nosotros de dar, predicar, hablar del mensaje de Dios, no el mensaje de nosotros. Dice Pablo que cuando llegó a estos hermanos, los corintios, no fue con excelencia de palabras. Él no buscó palabras difíciles de entender, solamente para parecer que era un hombre sabio, un hombre docto, no, un hombre estudiado. Su mensaje fue sencillo, fácil de entender para cualquier persona que pudiera estar escuchando. El trabajo del predicador es hacer que los pasajes difíciles de la Escritura se hagan entendibles a todos, para que Dios pueda obrar en sus vidas. Hay veces que escuchamos algún mensaje que en vez de hacernos entender, hacernos sencilla la palabra, la enredan todo y no sabemos ni qué fue lo que dijo. ¿Y qué dijo? Pues quién sabe. A veces cantinfleamos mucho, ¿verdad? Y no llegamos a ningún lado. No, nuestro trabajo, mi trabajo y el trabajo de cada uno de ustedes es hacer la palabra de Dios entendible a las demás personas, sencilla.
Ese es nuestro trabajo. Y Pablo lo miraba de esta manera. Por eso dice que él no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. No, él se puso al nivel de todos los hermanos, de todas las demás personas, que hasta un niño podía haber entendido el mensaje, el evangelio. Dice también que no fue ellos con palabras de sabiduría, aunque Pablo era un hombre sabio, era un hombre conocedor de la Escritura. Fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más sabios de su tiempo. Aún así, Pablo propuso no usar de su propia sabiduría. Él se propuso no ir con palabras elevadas, excelentes, palabras que quizás nadie las había escuchado, solamente él en todas sus lecturas. No quiso impresionar a los oyentes con su vocabulario fino. No, él fue con palabras sencillas y entendibles para los demás. En Hechos 22:3, aquí Pablo confirma que él fue un discípulo de Gamaliel. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Y luego dice: instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces Pablo está confirmando aquí que él conocía la Escritura. Él era un hombre sumamente religioso. Era un hombre estudiado, pero él se propuso a ir delante de estos hermanos, no con palabras excelentes o palabras de sabiduría, no. Entonces, nuestro primer punto es: cuando anunciemos el Evangelio, debemos de anunciarlo sin confiar en la elocuencia, nuestra propia elocuencia o nuestra propia sabiduría humana. Porque podemos ganar un argumento, pero podemos perder la persona. Podemos darle vueltas ahí y demostrarle cuánto sabemos, pero esa persona la vamos a perder. Debemos de ponernos en sus zapatos, pónganse en sus botas, así como estábamos nosotros y no entendíamos también, y trate no de ganar el argumento, sino de ganar su corazón, para que esa persona también conozca a Cristo Jesús como su Salvador. Vamos a continuar ahí. ¿Cómo debemos presentar la palabra de Dios o cómo debemos presentar el Evangelio? Punto número 2, el mensaje central debe ser Jesucristo. De esa manera debemos de presentar el Evangelio, hermanos, el mensaje de Dios a las personas. Dice en el versículo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, mi propósito es apuntarlos a Cristo Jesús y a Cristo Jesús muriendo en esa cruz, crucificado por amor de ustedes. Eso es lo único que me propuse saber, dice Pablo. Aunque él sabía muchas cosas, pero todo eso lo puso aparte y se enfocó, hermanos, en lo principal, el punto principal. Hay muchas cosas de qué hablar, hay mucho que decir, pero Pablo dice que se propuso no saber nada sino a Jesucristo. El mensaje central siempre tiene que ser Jesucristo.
proclamar el evangelio de salvación a las almas perdidas, hacer claro el mensaje de la cruz, que Cristo vino a este mundo a morir por pecadores como nosotros. Nunca debemos de cansarnos de escuchar este bendito evangelio, hermanos. Nunca se canse de escuchar esta historia, este hecho de que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, siendo aún pecadores. Nunca me voy a cansar de predicarles a Cristo Jesús, que murió por nosotros en esa cruz del Calvario. Porque cuando hacemos a un lado la cruz, hermanos, ya llegamos a ser solamente como un club, un lugar donde nos reunimos a pasarla bien y tener compañerismo. No, que no se nos olvide nunca, la razón que estamos aquí es porque nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, vaya conmigo a Romanos 5:8, hablando del Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mire cómo es que Dios muestra su amor para usted y para mí y para las personas que están alrededor de nosotros. ¿Cómo es que Dios muestra este amor? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, cuando no queríamos nada con Él, cuando huíamos de su presencia, cuando alguien nos hablaba de Cristo y nosotros no le tomábamos atención, cuando los dejábamos hablando solos. Dios demostró su amor en que no nos dejó, en que siguió enviando hijos o hijas suyas para hablarnos de Cristo. Y fue por eso que estamos aquí. Ahora nosotros seamos estas personas que vayamos allá afuera, que les hablemos de Cristo a las personas también, para que ellos también tengan lo que nosotros tenemos. ¿Se goza usted en su vida nueva? ¿Se goza usted en la salvación, la vida eterna que tiene? ¿Verdad que sí? Ok, pues eso queremos hacer también con las demás personas. Usted no es una coincidencia que esté en el lugar donde está, en su trabajo. No es una coincidencia que esté en esa escuela. No es una coincidencia que esté viviendo en ese lugar donde está viviendo. No es una coincidencia. Es que Dios le puso ahí para que usted proclame sus maravillas, para que otros también conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿De qué sirve si hablamos de comportarnos bien, de dejar los vicios, de estar en la iglesia, aunque todo esto es bueno y deberíamos de hacerlo? Pero ¿de qué sirve todo esto si no le hacemos claro el evangelio de salvación a las personas? Ellas van a tratar de hacer todo esto en sus propias fuerzas y nunca van a poder. El único que puede cambiar a las personas es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nunca perdamos de vista el anunciar el evangelio, hacerlo claro a las personas. Porque ¿de qué nos sirve que tratemos de, mira, deja esos vicios, pórtate bien, ya no digas malas palabras? Ellos no pueden.
así como nosotros tampoco podíamos. ¿Se recuerdan? Queríamos cambiar de vida, queríamos dejar las cosas que hacíamos, pero nunca pudimos en nuestras propias fuerzas, hasta que Cristo vino a nuestro corazón. Él fue el que cambió nuestras vidas. Él fue el que nos dio vida nueva. Pero ¿cómo lo hizo? A través de que una persona nos explicó el Evangelio. Nos dijo: tú necesitas la salvación de tu alma. Tú eres un pecador, tú eres una pecadora, y esos pecados tienen que ser perdonados. Esos pecados no te los puede perdonar ningún hombre. No te los puede perdonar ninguna mujer. Esos pecados solamente son perdonados por Cristo Jesús. Y Él es el único que te puede dar salvación y vida eterna, y el único que puede cambiar tu vida. Y nosotros le creímos, ¿verdad? Como un niño cree, ¿verdad? Al menos yo así lo creí. Dije: Señor, pues si es así, perdona mis pecados, aquí estoy, sálvame. El Señor lo hizo hace ya casi 40 años. Y el Señor me ha sostenido y seguirá sosteniéndome, así como los ha sostenido a ustedes. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede cambiar la vida de las personas. Por eso nunca hay que perder de vista predicar el Evangelio de salvación. Predique a Cristo, solo a Cristo. Por eso es importante tener en mente siempre, hermanos, que el mensaje central de todo sermón debe ser Cristo. Pablo entendió muy bien esto. Por eso predicaba a Cristo y a este crucificado. Porque él mismo había experimentado el poder de Cristo cuando Él le salvó y transformó toda su vida. Pasó de ser perseguidor de la iglesia a predicador del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros aquí nos burlábamos de los hermanitos, de los cristianos? Yo me burlaba. Yo no quería. Y mire ahora, el Señor me alcanzó, así como usted, y ahora podemos anunciar el Evangelio. Y ahora somos hermanitos, ¿verdad? Y hermanitas, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigamos adelante. ¿Cómo anunciar el mensaje de Dios? ¿Cómo proclamar este precioso mensaje? Versículo 3 y 4. Dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Versículo 3 y 4 de 1 Corintios 2 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo debemos anunciar el mensaje de Dios? Dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Dependiendo en el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el único que puede tomar la atención de las personas y puede abrir su corazón. Así como abrió el corazón de Lidia cuando Pablo estaba predicando y estas mujeres estaban reunidas en el río, ¿verdad? Si ha leído, ¿verdad? Cuando dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara el mensaje. Solamente Dios puede hacer eso. Pablo dice que estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. En otras palabras, él no estaba confiando en él mismo. Pablo dependía totalmente de Dios. Él presentaba el Evangelio con el poder de Dios, no en el poder de él mismo. Hermanos, no debemos confundir
los gritos y los brincos en el púlpito con el poder de Dios. Cualquiera puede brincar y gritar y echar maromas en el púlpito, ¿verdad que sí? Pero ese no es el poder de Dios. Y no se preocupe, no me va a ver a mí echando maromas aquí, hermanos. Si me ve así, sáquenme de cantarito. No, hermanos, ese no es el poder de Dios. No hay que confundirnos. No hay que confundirnos. El poder de Dios que viene de Él tiene como resultados almas convertidas, almas que se salvan. Tiene como resultado vidas transformadas de los creyentes. Ese es el poder de Dios. Porque, hermanos, solamente el poder de Dios puede hacer estas cosas en la vida de las personas. Yo no puedo cambiar a ninguno de ustedes, ni pude cambiar a nada. No pude cambiar ni a mi esposa. Solo Dios la cambió y solo Dios me cambió a mí. Y no puedo yo cambiar a ninguno de ustedes. Yo no puedo andar detrás de cada uno a ver cómo se comportan. No, ese trabajo le pertenece al Espíritu Santo. Y Él es el que está con cada uno de ustedes. Y yo me gozo al ver su crecimiento y ver cómo se comportan allá afuera. Ese es el gozo que yo siento cuando al predicar la palabra de Dios y veo que ustedes la aplican. Ese es el poder de Dios. El poder de vidas transformadas, vidas cambiadas. No es el poder del hombre el que hace el cambio en las personas. Como dice el canto, ese cantito que cantamos. Solo el poder de Dios, ¿qué puede hacer? Puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo a mi Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cantemos ese cantito con convicción, hermanos. Y que podamos demostrarle a las personas y que digan, es cierto, yo conocí a este borracho, a este mentiroso, a este mal hablado. Yo lo conocía como era. Y ahora, mira, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo le hiciste? Y ahí es cuando viene la oportunidad de nosotros, hermanos, para decir, el Señor Jesucristo cambió mi corazón. ¿Y cómo le hago? Pues ahí es donde queremos traerlos, ¿verdad? A esa pregunta, la pregunta del carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. Señores, llegó de rodillas, se echó de rodillas ante ellos temblando. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es ahí cuando ellos le presentaron el Evangelio de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, eso es lo que produce ese testimonio, vidas cambiadas que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, debemos de anunciar el Evangelio dependiendo del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es bueno? Es saludable sentir nerviosismo cuando uno se para enfrente del pueblo de Dios a proclamar su mensaje. Es saludable, es bueno. ¿Sabe por qué? Porque esto nos ayuda a no depender de nosotros mismos, sino depender de la fortaleza de Dios. No puedo dejarle dar toda la gloria a Cristo, a mi Señor, porque
yo sé, hermanos, que Él cambió, transformó toda mi vida. Yo nunca hubiera podido estar delante de un grupo así como estamos ahorita. En mis propias fuerzas yo nunca hubiera podido. Yo tenía un trauma. Para mí el estar delante de unas personas era algo que sentía que me iba a morir. Nunca podía hacerlo. Nunca. Ni nunca me imaginé, hermanos. Pero el poder de Dios es grande. Es grande. Y así como Él sanó mi vida, puede sanar la vida de cualquiera uno de ustedes. Porque todos venimos al Señor con diferentes problemas, diferentes traumas que agarramos en la niñez, en el mundo, ¿verdad? Pero el Señor es grande y poderoso y Él le puede sanar de todo eso. Dependa solamente del poder del Espíritu Santo. Que está en la iglesia, hay necesidad de que haga algo para el Señor. Usted no diga, es que yo no puedo. Póngase en las manos de Dios. Y sí, usted no puede, pero Dios sí puede usarle. No seamos como Moisés, ¿verdad? Dios quería usar grandemente a Moisés y él es, ay Señor, es que no puedo hablar bien, no puedo. Y tanto estuvo excusándose con Dios que Dios le dijo que pues voy a usar a tu hermano Aarón, que él sea el que hable parte de ti. Dios puede hacer todo, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Así que para Dios no hay imposibles. Usted solamente póngase en sus manos y Él le va a ayudar. Por último, ¿cuál es el propósito de anunciar el mensaje de Dios de esta manera? Vemos el versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El objetivo, punto número 5, el objetivo es dirigir a los hombres a Dios, a Cristo. Ese es el objetivo. Esa es la meta de cada uno de nosotros. El objetivo de hacer todo esto es que las personas pongan sus ojos en Cristo, que no pongan sus ojos en ningún hombre o ninguna mujer. Por más elocuente que sea, por más carismático o sabio que sea esta persona, Cristo es la persona más importante y el predicador sabio debería decir, como dijo Juan el Bautista, en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe o disminuya. Es necesario exaltar al Señor Jesucristo y yo hacerme a un lado, para que las personas vean a Cristo y no nos vean a nosotros. Ese es el objetivo, hermanos. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Que no nos paremos el cuello y digamos, mira todo lo que yo hago, mira cómo estoy haciendo esto, todo lo hago bien. No, que apuntemos siempre a las personas, al Señor Jesucristo, a Dios. Que es Él el que hace la obra en nosotros. La fe de las personas siempre, hermanos, tiene que estar en Cristo Jesús. La fe de la persona no debe estar en la iglesia. La fe de la persona no debe estar en el pastor. No debe estar en que es una buena persona. No. La fe de la persona tiene que estar solamente en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue quien le salvó.
y le ha guardado hasta ahora. Solo Él es digno de recibir la gloria y la alabanza. A Cristo, solo a Cristo, hermanos. Así que no nos podemos equivocar, hermanos, al esforzarnos por guiar a las personas a Cristo. Este es el propósito por el cual Él nos salvó. Cuando el Señor Jesucristo nos salvó, no fue nada más para librarnos del infierno. No, fue para avanzar su obra. Fue para que salgamos a los campos, como dice la Escritura, ya están blancos para la siega. Que tengamos siempre en mente las almas que se están perdiendo sin conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Hagamos que nuestras vidas cuenten para la eternidad. ¿Y cómo van a contar para la eternidad? Cuando compartimos el Evangelio con alguien y esa persona se arrepiente. Y esa persona viene a ser un hijo o hija de Dios. Usted no malgastó su vida cuando atrajo personas a los pies de Cristo. Usted siempre, cuando muera, no va a llegar con las manos vacías. Va a llegar con aquellas personas que usted compartió el Evangelio y fueron salvas. Y su vida va a contar por toda la eternidad. Comparta del Señor Jesucristo. No se guarde el Evangelio para usted solito, solita. El Evangelio es para proclamarlo a los demás. Él quiere que compartamos su Evangelio a aquellos que no le conocen. Pídale a Dios que le dé amor por las almas perdidas. Pídale a Dios que pueda verlos así como Él los ve. Que no los veamos con ojos críticos y ¡ay, estas personas, mira nomás! Personas que no tienen nada que hacer. Andan haciendo males por todos lados, viciosos y malhechores. No, que el Señor nos dé amor por ellos para poder compartirles el Evangelio del Señor Jesucristo. O que al menos hagamos una oración por estas personas. Todos conocemos, ¿verdad? Personas que no tienen a Cristo como su Salvador. Y muchas de estas personas están en nuestras familias. Que el Señor nos dé amor por ellos y que prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús para que ellos también se salven. Pídele a Dios por ellos, por los incrédulos. Que le dé amor por aquellos que no conocen al Salvador del mundo, que se entregó por ellos en la cruz del Calvario. El amor de Dios es tan grande que si usted fuera la única persona en este mundo, el Señor Jesucristo hubiera venido a este mundo a dar su vida por usted. Así de grande es el amor de Dios. Así de valiosa es el alma del ser humano. Vale más que todos los tesoros que hay en este mundo. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si pierde su alma? En otras palabras, su alma es más valiosa que todas las riquezas que hay en este mundo. Por eso es que el Señor Jesucristo se hizo hombre y vino a nacer a través de la Virgen María, vino a nacer en este mundo y a padecer e ir a la cruz
por amor a usted. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Recuérdese, no le estoy hablando yo de una religión, no le estoy hablando de una iglesia. Usted puede seguir en su religión, en su iglesia, pero yo quiero que vea, si no tiene a Cristo, que hay un peligro latente, un peligro que puede perder su alma. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora, reconozco que he fallado, que he hecho cosas que no te agradan. Perdona mis pecados, Señor. Dame vida eterna. Salva mi alma. Y en ese momento el Señor Jesucristo promete que si usted pone su fe en Él y lo recibe como su único y suficiente Salvador, en ese momento Él le perdona y en ese momento Él viene a su corazón y le da una vida nueva. Hágalo donde se encuentre, venga el Señor Jesucristo y recíbalo como su único y suficiente Salvador. Y después busque en su palabra conocerle mejor y acérquese a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.